Hay una escena que muy poca gente recuerda, pero que quienes la vivieron jamás han podido olvidar. Es 1998. Daniela Romo está en un camerino en algún foro de Televisa, sentada frente a un espejo enorme con luces de neón que le devuelven una imagen que ya no reconoce del todo. Afuera, el público la espera. Adentro, ella sabe algo que nadie más en esa sala sabe, algo que le dijeron en voz baja, con esa frialdad clínica que tienen los diagnósticos médicos cuando caen sobre ti como una losa de concreto sobre un pecho que ya tenía demasiado peso encima. El médico que se lo dijo probablemente eligió las palabras con cuidado, como siempre hacen los médicos cuando saben que lo que van a decir va a cambiar la vida de alguien de una manera irreversible. Y lo que tiene que hacer ahora, lo que le han pedido que haga, lo que le han exigido con la sutileza brutal con que la industria del entretenimiento latinoamericano exige sus sacrificios, es salir y sonreír. Salir, cantar, moverse, seducir con la voz, existir para los demás, como si nada estuviera ocurriendo. Como si dentro de ese cuerpo, que tanto dinero le había dado a tanta gente, no estuviera ocurriendo algo que podía apagarlo todo. Como si el diagnóstico que guardaba en el centro del pecho no pesara más que los aplausos que iba a recibir en unos minutos. Como si Daniela Romo, la estrella, y Diana Margarita Romo Rodríguez, la mujer, fueran la misma persona, cuando en realidad llevaban años siendo dos existencias paralelas que cada vez se parecían menos. Eso es lo que vas a conocer hoy. Pero antes de que lleguemos ahí, necesito decirte que en este video vas a descubrir exactamente 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar sobre Daniela Romo. La primera tiene que ver con la familia que intentó construir en silencio, lejos de las cámaras y los contratos, y el precio devastador que pagó por atreverse a querer ser mujer además de estrella. La segunda involucra una relación que marcó su carrera de una manera que la industria prefirió sepultar, porque revelarla habría obligado a hablar de dinero, de poder y de quién tomaba realmente las decisiones en esa maquinaria. La tercera, y aquí te pido que no te vayas porque es la que duele de verdad, es sobre lo que le pasó a su cuerpo mientras la televisión seguía transmitiéndola como si nada, sobre los años que vivió con un secreto médico que no le pertenecía a ella, sino a quienes se beneficiaban de su imagen. Y la cuarta es sobre lo que quedó después, lo que su entorno no ha terminado de resolver, lo que el tiempo no ha cerrado del todo, lo que sigue ocurriendo ahora mismo. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Aunque nadie lo esté transmitiendo en horario estelar. Si abandonas antes del final, te perderás la verdad sobre los años que Televisa le robó a su propia historia y sobre cómo esa empresa convirtió la enfermedad de una mujer en un secreto comercial. Yo te avisaré cuando llegue cada una, pero para entender todo esto, necesitas conocer de dónde viene. Necesitas ver a la niña antes de ver a la estrella. Necesitas sentir el peso de lo que esta mujer cargó desde mucho antes de que existiera un micrófono en su mano o un contrato con su nombre. Porque Daniela Romo no nació siendo Daniela Romo, nació siendo Diana Margarita Romo Rodríguez, un 24 de agosto de 1959 en la Ciudad de México, en una familia que tenía ambiciones pero no certezas, que tenía talento en su ADN, pero no un mapa que dijera cómo llegar con ese talento a algún lugar concreto. El México de finales de los 50 y principios de los 60 era un país en transformación acelerada, un país que quería creerse moderno sin haber terminado de procesar su propio pasado, un país donde la televisión estaba empezando a construir sus primeros grandes imperios y donde esos imperios buscaban con voracidad los rostros y las voces que les permitirían crecer. En ese México existían familias como la de los Romo, clase media con aspiraciones artísticas, conscientes del poder de la imagen pública, convencidas de que el talento era una moneda que podía comprarte una vida radicalmente diferente si sabías usarla en el momento correcto y si tenías la fortaleza para pagar el precio
que ese uso siempre tiene. Diana Margarita creció escuchando música en casa, con esa intensidad que tiene la música cuando no es decoración sino idioma. No como adorno de fondo que acompaña las tardes sin que nadie le preste atención, sino como el primer idioma en que aprendió a expresar todo lo que el idioma común no alcanzaba a contener. Su madre tenía una relación intensa con la cultura del entretenimiento. Esa admiración profunda y casi religiosa que tienen las mujeres mexicanas de cierta generación por los grandes espectáculos, por las voces que salían de la radio en las mañanas y parecían prometer que la belleza era posible incluso en la escasez, incluso en la monotonía, incluso en el dolor cotidiano que tiene la vida cuando se vive sin glamour. Y la niña, que sería Daniela, absorbió todo eso con una capacidad de recepción que no todos los niños tienen. Desde pequeña, supo que tenía algo, no con la arrogancia ruidosa de quien proclama su propio talento, sino con la certeza tranquila y un poco aterradora de quien mira una puerta cerrada y sabe que tiene la llave, aunque todavía no la haya encontrado, aunque todavía no sepa exactamente cómo se usa. Lo que no fue tan tranquilo fue el camino hacia esa puerta, porque las niñas con talento en el México de los 60 y 70 no tenían una ruta clara trazada de antemano. No había academias de formación artística accesibles para todos. No había agentes esperando en cada esquina con contratos en la mano. No había una infraestructura que convirtiera el talento en oportunidad de manera sistemática. Lo que había era una industria centralizada y brutalmente selectiva que funcionaba como un sistema feudal donde los grandes productores eran los señores absolutos y los artistas sus vasallos con obligaciones pero sin garantías. Para entrar en ese sistema necesitabas contactos, o suerte, o una cara que detuviera el tiempo cuando la cámara te encontraba, o un cuerpo que la televisión amara con esa irracionalidad con que la televisión ama ciertos cuerpos, o una combinación de todo eso, más algo que no tiene nombre en ningún manual de formación artística, pero que la cámara reconoce en exactamente 2 segundos cuando lo tiene enfrente. Presencia. Diana Margarita Romo Rodríguez tenía esa presencia. La tenía de una manera que incomodaba un poco. De esa manera específica en que la belleza real incomoda porque no pide permiso para existir ni se disculpa por ocupar espacio. Comenzó su carrera artística a principios de los años 70, adentrándose primero en el mundo del modelaje, ese universo que en el México de esa época funcionaba como antesala obligatoria del entretenimiento masivo. Era el circuito donde se te evaluaba con una frialdad clínica que los participantes aprendían a normalizar, porque la alternativa era salir del juego antes de haber empezado. Donde se te medía, donde se decidía si tu cara tenía lo que se necesitaba para ser rentable a escala industrial, donde aprendías muy rápido la diferencia entre el talento que tú sentías por dentro y el valor comercial que otros le asignaban desde afuera. Y Daniela, que ya para entonces había adoptado el nombre artístico con que el mundo la conocería, pasó esa evaluación con una facilidad que tal vez fue el primer error de percepción que todos los que la rodeaban cometieron, porque confundieron la facilidad con superficialidad. Y Daniela Romo nunca fue superficial ni en sus mejores días ni en sus peores noches. Guarda este nombre, Juan Ferrara. Lo necesitarás para entender algo que viene más adelante y que tiene que ver con las decisiones que una mujer toma cuando el amor y la industria se mezclan de maneras que ningún contrato puede regular. Su debut en la música formal llegó a finales de los años 70 y desde el principio quedó absolutamente claro que esto no era una carrera construida sobre el azar o sobre la mera combinación de buena cara y buena suerte. Me gustas mucho, te pareces tanto, si me dices que sí. Canciones que capturaron algo muy preciso en el aire de esa época, esa mezcla específica de romanticismo intenso y melancolía elegante que el público latinoamericano nunca ha dejado de necesitar, y que Daniela supo entregar con una consistencia que sus contemporáneas admiraban y que sus productores encontraban extraordinariamente rentable. El estilo de Daniela era difícil de clasificar en las categorías disponibles, y eso era exactamente su ventaja más grande en un mercado que tiende a consumir más fácilmente lo que puede etiquetar.
Tenía la calidez de la balada romántica, pero la energía del pop más moderno. Tenía la sofisticación de quien había estudiado el oficio, con seriedad, pero la naturalidad de quien nunca pareció estar actuando, ese don rarísimo de hacer que lo que cuesta mucho trabajo parezca absolutamente espontáneo. En los primeros años de los 80, Daniela Romo no era simplemente popular dentro del mercado mexicano. Era omnipresente en todo el ámbito latinoamericano, con la fuerza de un fenómeno que se retroalimenta a sí mismo. Mientras más la conocían, más la querían conocer. Mientras más la escuchaban, más necesitaban escucharla. Los números hablan con una frialdad que los recuerdos no pueden. Discos de oro conseguidos en tiempo récord, discos de platino que representaban ventas que hoy serían impensables en la era del streaming gratuito, giras que llenaban foros en México, en los Estados Unidos con la comunidad latina, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en España. Televisa la convirtió rápidamente en uno de sus activos más preciados y más cuidadosamente protegidos, uno de esos rostros que aparecían en todos los formatos posibles, porque generaban confianza y rating en proporciones igualmente extraordinarias. Las telenovelas llegaron y la confirmaron como figura total, no solo cantante sino actriz, capaz de sostener una historia dramática durante meses, no solo artista, sino personaje público de primera categoría, con una pregnancia cultural que iba mucho más allá de cualquier canción o cualquier personaje específico que hubiera interpretado. Yo no te pido la luna fue más que un éxito comercial. Fue una declaración de principios sobre lo que Daniela Romo representaba simbólicamente para una generación de mujeres latinoamericanas. Una mujer que pedía lo que le correspondía, que nombraba sus deseos en voz alta, sin disculparse por tenerlos, que no se encogía ante la cámara ni ante el mundo, que existía con una intensidad que no pedía permiso. Y eso, en el contexto cultural del México y el Latinoamérica de los primeros años 80, era más subversivo de lo que parecía cuando lo escuchabas en la radio camino al trabajo. Y sin embargo, hay algo en esos años de ascenso imparable que no cierra del todo cuando lo miras desde la distancia que da el tiempo. Algo que cuando lo examinas en retrospectiva, con toda la información disponible hoy que no estaba disponible entonces, genera una pregunta que en su momento nadie pensó en formular, porque era demasiado incómoda para la industria que se beneficiaba de la respuesta. La pregunta es esta: ¿por qué una artista de esa magnitud, con ese nivel de exposición pública constante, con esa presencia mediática que la colocaba en prácticamente todos los hogares latinoamericanos que tuvieran televisor o tocadiscos, mantenía una vida privada tan herméticamente sellada que parecía pertenecer a una persona completamente diferente? Las grandes estrellas de su generación, sus contemporáneas directas en el espectáculo latinoamericano, hablaban de sus parejas en entrevistas con una apertura que el público consumía con avidez, exhibían sus hogares en revistas de espectáculos con una generosidad que funcionaba como estrategia de mercado, lloraban en programas de televisión con una disponibilidad emocional que la audiencia devoraba porque les permitía sentirse cerca de alguien que de otra manera sería inalcanzable. Daniela, no. Daniela daba entrevistas que eran brillantes, divertidas, inteligentes, llenas de observaciones agudas sobre el oficio y sobre la vida, pero había una pared invisible muy bien construida, detrás de la que nada de lo verdaderamente personal pasaba, con una sonrisa perfectamente calibrada como fachada que hacía que la mayoría de los periodistas ni siquiera notaran que habían llegado al límite. ¿Por qué existía esa pared con tanta solidez? ¿Era disciplina profesional de alguien que había decidido que su arte era pública pero su vida no? ¿O era protección? Y si era protección, ¿protección de qué exactamente? ¿Protección de quién? ¿Protección contra qué? ¿Verdad que si salía a la luz podría cambiar algo que era más conveniente que permaneciera sin cambios? Guarda esas preguntas, las vas a necesitar. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Daniela Romo. Daniela Romo quiso ser madre. No de la manera vaga y abstracta en que mucha gente dice que quiere hijos algún día cuando la vida lo permita, sino con una intensidad concreta y una seriedad determinada
que contradecía completamente la imagen de la estrella intocable y perfectamente autosuficiente que la industria había construido alrededor de ella como una armadura que también era una prisión. En algún momento de sus años más brillantes, en medio de los aplausos y los contratos firmados y las portadas de revistas y los foros llenos de gente que la amaba, con esa devoción específica que el público latinoamericano le entrega a sus íconos, esta mujer quería lo que quieren. Muchas mujeres que existen más allá de sus funciones públicas, un hijo, una familia en el sentido más íntimo y más irreducible de esa palabra, una vida que existiera más allá del escenario y que no dependiera del aplauso para tener sentido. Y lo intentó, lo que la mayoría del público que la siguió durante décadas no sabe, porque esta información se fue revelando de manera muy gradual en entrevistas de los años 2000 en adelante, es que Daniela Romo enfrentó problemas de fertilidad que la acompañaron durante un periodo significativo de su vida, que intentó embarazarse en distintos momentos sin lograrlo de manera natural, que ese proceso tuvo un costo emocional que nunca fue reconocido públicamente como el duelo profundo que en realidad era, y que ese silencio sostenido, esa ausencia de hijos que nunca fue explicada en los medios, sino apenas insinuada en años recientes, con la distancia que da haber superado algo, fue otra de las cargas que esta mujer transportó sola en el interior de una vida pública que no dejaba espacio para ese tipo de dolor. La industria del espectáculo latinoamericano de los años 80 no tenía arquitectura emocional para la vulnerabilidad femenina en esos términos específicos. Una cantante podía llorar por un amor perdido con toda la expresividad que quisiera, porque eso era material para canciones y para entrevistas que el público consumía con placer. Pero una mujer que no podía tener hijos, eso era un tema que se guardaba en el cajón más oscuro porque el público no sabía qué hacer con esa información, no tenía el marco para procesarla de manera que resultara útil para la imagen de una estrella, y lo que el público no podía procesar era automáticamente un riesgo para el valor comercial de la persona cuya imagen dependía de ser deseable, poderosa, completa. Así que se guardó. Se siguió guardando año tras año. Y Daniela siguió sonriendo en las portadas, siguió llenando los foros, siguió siendo la mujer perfectamente construida que Televisa necesitaba que fuera para sus propios propósitos, mientras por dentro navegaba un dolor que tiene nombre clínico, pero que en el México del espectáculo de esa época no tenía espacio público ni vocabulario permitido. Quizás tú también has querido algo con tanta fuerza que el querer mismo se convirtió en una forma de dolor que no sabías cómo nombrar. Quizás conoces a alguien que ha cargado un duelo que las personas a su alrededor no reconocieron como duelo porque no tenía el aspecto que los duelos se supone que deben tener, porque no había una pérdida visible, una ausencia que todos pudieran señalar, sino solo la presencia permanente de algo que nunca llegó y que con el tiempo fue llenando el espacio que debía haber ocupado. Quizás tú también sabes lo que es sostener una sonrisa pública mientras por dentro algo se está apagando lentamente con la silenciosa persistencia de una vela que se consume sin que nadie note que la llama se está haciendo más pequeña. Si sabes lo que es eso, si lo has vivido desde adentro, entonces en este momento estás entendiendo a Daniela Romo de una manera que sus fans de toda la vida, los que compraban sus discos y llenaban sus conciertos, no necesariamente supieron entender mientras la aplaudían, porque no tenían la información para hacerlo. Pero lo peor aún no había comenzado, porque mientras Daniela gestionaba ese dolor personal en el espacio cerrado de su vida privada, en el espacio público su carrera seguía escalando posiciones y las complejidades de esa carrera empezaban a revelar las costuras del sistema que la sostenía. Esas costuras que siempre están ahí, pero que solo se vuelven visibles cuando algo empieza a tensarse demasiado. Y aquí es donde necesito que recuerdes ese nombre que te pedí guardar hace unos minutos: Juan Ferrara. Actor mexicano, figura del cine y la televisión de la época, hombre con una presencia específica dentro del ecosistema del espectáculo que iba más allá de sus propios créditos en pantalla. La relación entre Daniela Romo y Juan Ferrara fue uno de esos vínculos que se conocen en los pasillos de la industria,
pero que nunca encontraron su espacio en los medios de comunicación, con la claridad y la honestidad que una historia de esa dimensión merecía. Se habló de ellos en voz baja durante años, con esa discreción que en el mundo del espectáculo mexicano no siempre nace del respeto a la privacidad, sino del cálculo sobre qué conviene decir y qué conviene guardar en función de intereses que no son los de los protagonistas de la historia. Lo que sí existe en el registro documentable de declaraciones y entrevistas de esa época, lo que sí puede rastrearse sin necesidad de recurrir a fuentes anónimas o rumores sin fundamento, es que hubo una conexión intensa y prolongada entre ellos durante un periodo que coincide con algunos de los momentos más complejos de la trayectoria profesional de Daniela. Lo que es más difícil de documentar con la precisión que el periodismo riguroso exigiría, pero que circuló durante años con consistencia suficiente en los espacios donde se habla de lo que la televisión no transmite, es el nivel de influencia que esa relación tuvo sobre las decisiones profesionales de Daniela, sobre qué proyectos tomó y cuáles rechazó, a qué personas se acercó y de cuáles se alejó, de qué manera su vida sentimental y su vida profesional se entrelazaron de formas que en una industria con otras características habrían permanecido separadas. En una industria donde las relaciones personales y las relaciones profesionales eran prácticamente indistinguibles, donde los contratos se firmaban y se rompían en función de alianzas que nunca aparecían en ningún papel oficial, donde el acceso a ciertos productores y a ciertos proyectos dependía de una red de relaciones que combinaba lo afectivo con lo transaccional de maneras que nadie documentaba, porque a nadie le convenía que quedara documentado. Una relación de esa naturaleza no era un asunto meramente sentimental que ocurría en paralelo con la carrera. Era también, inevitablemente, un asunto de poder. Estas son observaciones basadas en el registro público de esa época y en las declaraciones que la propia Daniela ha hecho a lo largo de los años sobre sus vínculos personales y su relación con la industria. No son condenas, pero las preguntas que generan permanecen sin respuesta completa y satisfactoria hasta hoy. ¿Cuánto de la trayectoria de Daniela Romo durante esos años fue decisión genuinamente suya y cuánto fue el resultado de negociaciones con estructuras de poder que usaban las relaciones personales como moneda de cambio tan naturalmente como de la diales? ¿Usaban el dinero? ¿Cuántas veces dijo sí cuando en su interior quería decir no? Porque el precio de decir no en esa industria específica y en ese momento específico era demasiado alto para pagarlo sin perder algo esencial. ¿Cuántas veces el nombre de otra persona pesó más que el suyo propio en una sala de reuniones donde se estaba decidiendo el futuro de su carrera? Guarda esas preguntas, porque van a tener mucho más sentido cuando lleguemos a lo que sigue. Daniela Romo está en lo que desde cualquier perspectiva objetiva puede llamarse el pico de su popularidad. Sus canciones suenan en todas las estaciones de radio de México y de buena parte de Latinoamérica de manera simultánea. Su imagen está en todos los kioscos de revistas con esa frecuencia que solamente alcanzan las estrellas de primera magnitud. Su nombre es garantía de audiencia para cualquier productor o empresa que lo ponga en un proyecto. Televisa la tiene en el centro exacto de su maquinaria, en esa posición privilegiada, pero también peligrosa, donde cualquier movimiento en falso puede tener consecuencias desproporcionadas, porque hay demasiado construido alrededor de una sola persona. Y entonces, algo cambia. No de golpe, no de manera visible para el público que la sigue desde sus casas con la radio encendida o frente al televisor en horario prime, sino de esa manera que tienen los cambios verdaderamente importantes, lentamente, por debajo de la superficie, hasta que un día te das cuenta de que el piso ya no está exactamente donde estaba, y te preguntas desde cuándo dejó de estarlo. Hay una comparación de fechas que necesitas sostener en la mente para entender lo que viene a continuación. 1983. Daniela Romo llena el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México con una capacidad que se acerca a las 20,000 personas y lo hace más de una noche consecutiva. 1991.
Su presencia en la programación de Televisa empieza a espaciarse de maneras que los observadores más atentos notan, pero que no tienen explicación pública. 1995. Sus apariciones mediáticas son cada vez más calculadas y más esporádicas, y cuando aparece, algo en la energía que proyecta ha cambiado de una manera que es difícil de nombrar, pero imposible de ignorar para quienes la han seguido de cerca. 12 años entre el centro absoluto del espectáculo latinoamericano y una presencia que el público fiel empezó a notar con una pregunta que circulaba en conversaciones privadas, pero que rara vez encontraba respuesta. ¿Qué le está pasando a Daniela? Pero eso no fue lo más oscuro. Aquí viene la segunda de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Lo que Televisa manejó con una discreción que en retrospectiva resulta verdaderamente escalofriante cuando se examina con la frialdad que permite la distancia temporal, es que Daniela Romo fue diagnosticada con una condición de salud que la propia empresa le pidió, con esa sutileza que tienen las peticiones, que no pueden decirse directamente, pero cuyo mensaje es absolutamente claro, mantener fuera del conocimiento público durante un periodo que sus propias declaraciones posteriores han permitido estimar en aproximadamente 8 años. El diagnóstico exacto y los detalles clínicos completos, Daniela los fue revelando de manera progresiva y cuidadosamente dosificada. En entrevistas de los años 2000 en adelante, con esa valentía específica que tiene la gente, cuando finalmente decide que el silencio que han cargado ya no le pertenece a quienes se lo impusieron, sino a ellos mismos, y pueden disponer de él como consideren correcto. Lo que se sabe hoy, lo que ella misma ha confirmado en diferentes contextos y con diferentes interlocutores a lo largo de los años, es que durante un periodo extenso y emocionalmente devastador, enfrentó una condición que afectó su salud de manera profunda y multidimensional, que requirió tratamientos médicos que tenían un impacto directo sobre su capacidad de trabajo al nivel que el negocio esperaba, y que todo ese proceso, con todo lo que implica para una persona atravesar una crisis de salud seria, ocurrió mientras la maquinaria del espectáculo esperaba pacientemente, con esa paciencia calculadora que tiene el dinero, que siguiera funcionando con la eficiencia y la consistencia de un instrumento y no con las limitaciones y las necesidades de una persona. Piensa en lo que eso significa en términos concretos y cotidianos. Piensa en una mujer que recibe un diagnóstico médico serio, que empieza a comprender lo que ese diagnóstico implica para su cuerpo, para sus planes, para su vida en el sentido más amplio e irreversible, y que tiene que hacer todo ese proceso de comprensión y de adaptación sin poder hablar de ello públicamente, sin poder explicar por qué a veces llega al foro con una energía que no es la de siempre, por qué a veces necesita cancelar compromisos que en circunstancias normales no cancelaría, por qué a veces su presencia en el set tiene una textura diferente que los más perceptivos de su equipo notan. Pero nadie comenta, porque nadie tiene el vocabulario para hacerlo sin meterse en terreno prohibido. Piensa en el peso específico y cotidiano de esa doble vida. Afuera, la imagen impecable que el negocio necesita, la sonrisa que no falla nunca porque si falla, hay consecuencias financieras que afectan a más personas que a ella sola, la profesional absolutamente confiable que llega, actúa, entrega y se va sin dar problemas que nadie quiere gestionar. Adentro, una mujer lidiando con su propio cuerpo en condiciones de aislamiento emocional que resultan casi inconcebibles cuando las describes con todas sus letras. ¿Quién tomó concretamente la decisión de pedirle ese silencio sobre su condición de salud? ¿Fue una solicitud directa, hecha en una reunión formal, con personas identificables, o fue una de esas presiones implícitas que en la industria del entretenimiento latinoamericano nunca necesitan palabras, porque todos conocen el código y todos saben exactamente lo que se está comunicando, aunque nadie lo diga en voz alta? ¿Hubo alguien en Televisa que se sentó con ella en alguna oficina y le explicó con la delicadeza con que se explican las cosas que no pueden decirse de frente, que su enfermedad era un riesgo para su imagen comercial y que su imagen comercial era en ese momento demasiado valiosa para ser comprometida por algo tan políticamente inconveniente como la verdad? ¿O fue ella quien intuyó, con la inteligencia que siempre la caracterizó y que nadie en esa industria subestimó después de hacerlo una sola vez,
que revelar su condición significaría el fin de los contratos importantes, el fin de las oportunidades de primera línea, el fin de la única vida que había construido con tanto esfuerzo desde aquella Ciudad de México de los años 50, donde era simplemente una niña llamada Diana Margarita, que escuchaba música en la radio y sabía que tenía la llave de una puerta que todavía no encontraba. Son preguntas que el registro público no responde con la claridad que merecerían, pero las preguntas permanecen. Y lo que también permanece, con una terquedad que ninguna gestión de imagen puede borrar completamente, es el rastro que el tiempo deja en los cuerpos y en las cronologías, cuando las personas intentan funcionar más allá de sus límites, porque el sistema en que están insertadas no contempla la existencia de esos límites. Los conciertos que se cancelaron sin explicación suficiente, los proyectos que se anunciaron y nunca se materializaron, las entrevistas de ese periodo donde su energía era perceptiblemente diferente a lo que había sido años antes, no menor en inteligencia ni en presencia, sino diferente en textura, como la de alguien que está usando sus reservas con mucha más conciencia que antes, porque en algún momento tomó conciencia de que las reservas no son infinitas y que el negocio nunca te avisa cuando estás llegando al límite, porque al negocio le conviene que no lo sepas. Quienes la conocieron en esos años, quienes trabajaron con ella en los foros de Televisa durante la segunda mitad de los años 80 y los primeros 90, hablan cuando se les pregunta, con confianza suficiente, de una Daniela que seguía siendo absolutamente extraordinaria en su nivel de profesionalismo y en la calidad de lo que entregaba cuando entregaba, pero que claramente estaba cargando algo que no nombraba, algo que todos percibían y nadie preguntaba, porque preguntar habría significado saber, y saber habría complicado arreglos que eran mucho más cómodos sin esa complicación. Pero lo peor aún no había comenzado, porque hay una dimensión de esta historia que va mucho más allá de los acuerdos comerciales y los diagnósticos médicos mantenidos en reserva. Hay una dimensión que tiene que ver con lo que le pasa específicamente a un cuerpo, cuando el negocio que depende de ese cuerpo decide que tiene que seguir siendo completamente funcional, independientemente de lo que ese cuerpo está pidiendo, desde adentro, con cada vez más urgencia. Y para entender eso necesitas conocer con más detalle lo que Daniela Romo ha revelado sobre sus años más oscuros, esos años que ella misma fue describiendo en entrevistas posteriores con una honestidad que desarmó literalmente a más de un periodista que llegó a hablar con ella, esperando encontrar a la estrella intocable, construida por décadas de imagen controlada, y encontró en cambio a una mujer que había tomado la decisión de recuperar su propia narrativa, porque había descubierto que la alternativa era seguir siendo personaje de la historia de otra persona. Aquí viene la tercera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Esta es la que hace llorar. Esta es la que cambia la manera en que vas a escuchar sus canciones de ahora en adelante. Los años 90 fueron para Daniela Romo lo que para muchas personas son los 40 más complejos. El momento en que el cuerpo empieza a presentar con firmeza irresistible la factura acumulada de todo lo que viviste, sin descansar lo suficiente, sin darle al organismo el tiempo que necesita para recuperarse entre una exigencia y la siguiente, sin procesar los dolores que merecían ser procesados en lugar de ser ignorados, porque el calendario no tenía espacio para el procesamiento emocional. Su condición de salud, que había mantenido fuera del ojo público durante tanto tiempo con tanto esfuerzo y a tanto costo personal, llegó en algún punto de esa década a un umbral en que ya no era posible seguir manejándola en silencio, sin consecuencias que se volvieran visibles para quienes la observaban con suficiente atención y sin los intereses que motivaban a otros a no ver lo que estaban viendo. Daniela Romo enfrentó lo que muchas mujeres de su generación enfrentaron en el más completo silencio, porque el vocabulario público, para nombrarlo simplemente, no existía en el México del espectáculo de esa época. Desequilibrios hormonales severos que se fueron revelando como parte de un cuadro médico más amplio y más complejo de lo que cualquier diagnóstico inicial había anticipado. Un cuadro que incluía agotamiento crónico de la profundidad, que solamente conocen quienes lo han experimentado,
Episodios de colapso físico, que en el lenguaje del espectáculo televisivo se describían con eufemismos cuidadosamente elegidos: cansancio extremo, necesidad de reposo médico, pausa programada, palabras que en el código de la televisión mexicana de los 90 eran maneras delicadas y calculadas de decir que algo estaba muy mal, sin decir qué era ese algo ni quién era responsable de que hubiera llegado a ese punto. Sus médicos, según sus propias palabras recogidas en entrevistas concedidas en la primera y segunda décadas del siglo XXI, a periodistas especializados en espectáculos que ya tenían suficiente distancia del poder de Televisa para hacer preguntas más honestas, le habían advertido con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación ni para la negociación. Si continuaba al ritmo y bajo las condiciones que la industria le imponía, el cuerpo iba a cobrar un precio que ningún contrato, por millonario que fuera, podría pagar ni compensar. Hay una imagen que no existe en ningún archivo fotográfico ni en ninguna grabación, porque nadie que tuviera interés en que existiera hubiera podido estar presente para captarla, pero que existe en el testimonio de personas que estuvieron suficientemente cerca de ella en esos años para haberla visto y haberla guardado, como se guardan las cosas que se saben importantes sin que nadie te lo explique. Daniela Romo, una de las mujeres más admiradas y más reconocidas de todo México, una de las voces más identificables del continente latinoamericano durante 2 décadas, saliendo de una sesión médica que había durado horas y teniendo que ir directamente a un ensayo porque el calendario de producción no admitía pausas para la enfermedad de sus figuras, porque las figuras no se enferman en el calendario, solo en la realidad. Daniela Romo, aprendiendo a usar el maquillaje de una manera diferente, con técnicas específicas, para cubrir lo que el tratamiento médico estaba haciendo gradualmente a su piel, a su peso, a la calidad visible de su energía. Daniela Romo, midiendo cada palabra que decía a sus asistentes y colaboradores más cercanos con la economía extrema de alguien que está administrando sus fuerzas como quien administra una cuenta bancaria que sabe que lleva demasiado tiempo sobregirada y que no sabe exactamente cuándo llegará el momento en que el banco deje de cubrir los cheques. El año 1997 representa un parteaguas que los observadores más atentos de su carrera identifican como el momento en que el silencio mantenido, con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, empezó a resquebrajarse desde adentro, no porque Daniela hubiera tomado la decisión de hablar, sino porque la magnitud de lo que estaba ocurriendo ya no podía ser contenida completamente por ninguna estrategia de comunicación corporativa, por sofisticada que fuera. No porque ella hiciera una declaración pública que rompiera el acuerdo de silencio. No porque Televisa emitiera un comunicado que explicara lo que estaba pasando, porque eso nunca ocurrió, sino porque la ausencia se volvió tan visible, tan prolongada, tan difícil de explicar con el vocabulario habitual de los descansos y las reorientaciones artísticas, que ya no podía seguir siendo interpretada solamente como una decisión estratégica de alguien que estaba eligiendo cuidadosamente sus próximos movimientos. La prensa del espectáculo mexicana, en los años 90, operaba dentro de una relación de dependencia con las grandes televisoras que le impedía, estructuralmente, y no solamente por decisión individual de cada periodista, ejercer algo parecido al periodismo real cuando el tema era uno de los activos principales de esas mismas televisoras. Las revistas de espectáculos publicaban lo que Televisa quería que se publicara sobre sus figuras, porque la alternativa era perder el acceso a esas figuras, y sin acceso a las estrellas no había revistas de espectáculos. Lo que Televisa no quería que se publicara simplemente no aparecía, o aparecía tan transformado y tan diluido respecto de la realidad, que era prácticamente una ficción con algunos elementos verdaderos como decoración. Daniela Romo era un activo demasiado valioso en términos comerciales y demasiado frágil en términos de imagen en ese momento específico para ser sometida al periodismo real. Así que el periodismo real no ocurrió, y el público que la amaba siguió sin saber lo que estaba ocurriendo. Lo que sí ocurrió, y esto es lo que importa cuando se habla del legado real de una persona más allá de su imagen pública administrada, es que ella,
lo atravesó. Con el soporte de un círculo íntimo que nunca fue muy grande, porque en el mundo del espectáculo latinoamericano, los círculos íntimos reales son necesariamente pequeños por razones de supervivencia emocional y de protección frente a un entorno que convierte la información personal en moneda de cambio. Daniela Romo atravesó los años más oscuros de su crisis de salud mientras mantenía la imagen suficientemente intacta para que el sistema que dependía financieramente de esa imagen no colapsara completamente. Eso requiere un tipo de fortaleza que no tiene nombre reconocible en el vocabulario del espectáculo televisivo, que no es la fortaleza performativa de la estrella que supera adversidades frente a las cámaras con el acompañamiento de música emotiva y la aprobación del estudio, sino la fortaleza, mucho más difícil e infinitamente menos recompensada, de la persona que supera adversidades sin que nadie esté mirando, sin que nadie le dé crédito por hacerlo, sin el combustible del aplauso que durante décadas había sido la fuente de energía más constante de su existencia. Sus palabras en diferentes entrevistas concedidas a lo largo de los años 2000 y 2010, cuando ya había tomado la decisión de que su historia le pertenecía a ella y no a las corporaciones que la habían administrado durante tanto tiempo, describen algo que se puede resumir de esta manera: que hubo momentos en que genuinamente no sabía si iba a poder seguir, que el cuerpo le transmitía mensajes con una claridad e insistencia crecientes, que la industria que la empleaba le pedía que ignorara, porque el calendario de producción no contemplaba los mensajes del cuerpo como variables relevantes, que hubo decisiones médicas que tuvo que tomar bajo condiciones de presión, que ninguna persona, en ninguna circunstancia, debería enfrentar sin el apoyo adecuado, y que cuando finalmente tomó el control completo de su propia narrativa de salud, cuando finalmente pudo hablar de lo que había vivido, sin el filtro de lo que convenía a quienes dependían de su imagen para sus propios negocios, sintió algo que describió como volver a respirar con los pulmones completos después de haber pasado años respirando con la mitad de la capacidad disponible. Una comparación de fechas que es necesario sostener un momento completo antes de continuar. 1990. Daniela Romo es reconocida internacionalmente como una de las artistas latinas más influyentes de su generación, en un momento en que ese reconocimiento tiene un peso específico enorme en la industria. 1998 está en el periodo más severo de su enfermedad, sin que su público, que la adora, tenga la menor idea de lo que está ocurriendo. 2010 comienza a hablar abiertamente de lo que vivió con una franqueza que sorprende a quienes la conocían solamente a través de la imagen que la industria había construido. 20 años entre el reconocimiento internacional en el pico de su carrera y la posibilidad de contarle al mundo la verdad de lo que ocurrió detrás de ese reconocimiento. Hay personas que conocen a alguien que ha funcionado así durante años. Hay personas que son exactamente eso. Alguien que ha cargado algo durante tanto tiempo que ya no sabe con claridad cómo se sentiría no cargarlo. Alguien que ha confundido la resistencia con la identidad, porque la resistencia ha sido el único modo de existencia disponible durante tanto tiempo que ya no distingue entre resistir y simplemente ser. Alguien que aprendió también a funcionar con dolor, que el dolor se volvió parte del funcionamiento normal, que se normalizó hasta el punto en que su ausencia sería la sensación extraña. Si conoces esa sensación desde adentro, si la has vivido en tu propio cuerpo, entonces lo que Daniela Romo vivió durante esos años no es solamente la historia de una estrella del espectáculo latinoamericano. Es tu historia, con otro nombre y otras luces de neón y otro público esperando afuera. Y entonces llegó algo que cambiaría todo, porque la historia de Daniela Romo no termina en el cuerpo de Daniela, no termina en los camerinos oscuros, ni en los foros de Televisa, ni en los diagnósticos guardados bajo llave en los archivos corporativos. La historia continúa. Como siempre, continúan las historias de las mujeres que construyeron imperios dentro de industrias que nunca las vieron como propietarias de esos imperios, sino como insumos necesarios para su funcionamiento, como recursos que se usan mientras dan rendimiento y se reemplazan cuando empiezan a fallar.
Aquí viene la cuarta y última de las cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Daniela Romo. Y esta es la que demuestra que la historia no terminó cuando la televisión dejó de transmitirla en horario estelar. El legado de Daniela Romo, esa palabra tan usada y tan cómoda y tan frecuentemente vaciada de contenido real cuando se aplica a los artistas del espectáculo, es en su caso específico una historia que todavía no ha terminado de escribirse completamente. Y no ha terminado de escribirse en parte porque las condiciones que crearon los momentos más oscuros de su vida siguen generando consecuencias que no aparecen en los titulares de las revistas de espectáculos, pero que son absolutamente reales para quienes las están viviendo desde adentro. Hablemos primero del dinero, porque el dinero tiene la virtud brutal de revelar las verdades que la gentileza convencional prefiere no nombrar con sus palabras reales. Daniela Romo construyó durante sus años de mayor popularidad una fortuna que en términos absolutos era significativa, el resultado acumulado de décadas de trabajo sostenido y extraordinariamente productivo, de contratos con Televisa, que en sus mejores años representaban cantidades que hoy resultan difíciles de dimensionar, de giras internacionales que llenaban foros en múltiples países simultáneamente, de regalías de discos que se vendieron en números que la era del streaming gratuito ha hecho prácticamente imposibles de reproducir para cualquier artista contemporáneo. Pero lo que no siempre se examina con la honestidad que merece es la arquitectura financiera real que existía detrás de esa fortuna. ¿Quién la administraba concretamente? ¿Bajo qué condiciones contractuales? ¿Con qué nivel de transparencia hacia la persona cuyo trabajo la generaba? ¿Con qué mecanismos de supervisión y control que protegieran los intereses de la artista frente a los intereses de quienes la administraban? En la industria del espectáculo latinoamericano de los años 80 y 90 era absolutamente normal. Era de hecho la regla y no la excepción que los artistas tuvieran managers, productores o representantes que administraban sus finanzas con un nivel de control que en muchos casos era inversamente proporcional al nivel de información que el artista mismo tenía sobre el estado real de sus propios recursos. No porque los artistas fueran necesariamente ingenuos o irresponsables, sino porque el sistema estaba diseñado de esa manera, porque esa distribución del poder y de la información convenía a quienes tenían el poder de diseñar el sistema y ningún incentivo para diseñarlo de otra manera. No es inusual encontrar, cuando se examina con suficiente detenimiento y distancia temporal la trayectoria financiera de los grandes artistas latinoamericanos de esa generación, que la diferencia entre lo que ganaron en sus años de mayor producción y lo que efectivamente conservaron al final de esos años es significativamente mayor de lo que cualquier análisis basado solamente en el estilo de vida o en los gastos de producción podría explicar de manera satisfactoria. Daniela Romo, con la inteligencia y la determinación que siempre la caracterizaron cuando decidía aplicarlas a algo, logró preservar una estabilidad económica suficiente para seguir siendo dueña de su vida y de sus decisiones en sus años posteriores. Eso habla de un proceso de aprendizaje financiero que fue costoso en términos de lo que tuvo que perder para aprender, pero que fue real y que tuvo resultados concretos en términos de su capacidad de independencia posterior. Sin embargo, el precio de ese aprendizaje fue alto. Y hay personas que estuvieron en su entorno durante los años más productivos de su carrera, personas con acceso a sus finanzas y a sus decisiones, de las que ella se distanció progresivamente, precisamente porque ese distanciamiento era la única manera eficaz de proteger lo que quedaba de lo que había sido construido con tanto trabajo durante tanto tiempo. La historia de sus vínculos personales, en los años más recientes, es fundamentalmente una historia de reconstrucción deliberada. Daniela Romo no tuvo hijos biológicos. Ese dolor que cargó en silencio durante años y que ya describimos con el detalle que merece. Pero construyó con el tiempo algo que puede llamarse familia de elección. Ese tipo de familia que hacen las personas que aprenden a través de la experiencia directa, que la biología no es la única forma legítima de pertenecer a alguien y de tener a alguien que te pertenezca, que el amor
en todas sus formas reales, no necesita sangre compartida para ser genuino ni para ser permanente. Su relación con las personas que la acompañan en su vida actual, la manera en que habla de ellas cuando elige hablar de su vida personal, tiene una textura notablemente diferente a la que tenían las relaciones que describía o que eran visibles en los años de mayor exposición pública. Hay menos performance de la intimidad y más presencia real. Hay menos la estrella rodeada estratégicamente de personas y más la mujer rodeada de presencias que eligió con cuidado, después de haber aprendido de la manera más costosa posible a distinguir entre quienes estaban ahí por ella y quienes estaban ahí por lo que ella representaba para sus propios proyectos. Pero el conflicto más profundo de su legado no es financiero ni es personal en el sentido más íntimo. El conflicto más profundo tiene que ver con algo que ocurre cuando alguien ha sido durante tanto tiempo un símbolo colectivo, una referencia cultural compartida, un punto de coordenadas en la memoria sentimental de millones de personas, que la persona real que existe detrás del símbolo tiene que luchar activamente por ocupar su propio espacio en la narrativa de su propia vida. Hay una versión de Daniela Romo que pertenece a todos los que crecieron escuchando Me gustas mucho en la radio de los domingos o que siguieron las telenovelas donde actuó con la atención total que solamente se le da a las cosas, que forman parte de la identidad propia, que es una propiedad colectiva de la cultura popular latinoamericana, sobre la que todo el mundo tiene opinión y sobre la que todo el mundo siente que tiene derecho de interpretación, porque en cierta medida la construyeron también con su amor y su atención y su dinero. Y hay otra versión de Daniela Romo que es simplemente una mujer de 60 y pico de años que está navegando su vida con la información que tiene disponible, con los recursos que pudo construir y preservar, con las cicatrices que acumuló en el proceso y con los aprendizajes extraordinarios y dolorosos que esas cicatrices dejaron como sedimento permanente. Una comparación de fechas final que resume todo lo que hemos recorrido juntos esta noche. 1979. Diana Margarita Romo Rodríguez se convierte para el mundo en Daniela Romo y empieza a construir algo que nadie, ni ella misma, podía anticipar completamente. Porque Altres 1990 está en el centro del espectáculo latinoamericano con un reconocimiento que muy pocos artistas de cualquier generación han alcanzado. 1998 atraviesa la peor crisis de su salud sola y en silencio, con el peso adicional de saber que ese silencio no es suyo, sino prestado. 2024. Sigue cantando. Sigue siendo completamente ella. Sigue siendo más interesante y más compleja y más honesta que todo lo que la industria construyó alrededor de ella durante décadas para contenerla dentro de los límites que le convenían al negocio. 45 años. 45 años de una mujer que resultó ser sustancialmente más grande que todo lo que fabricaron a su alrededor con la intención de definirla. Vuelve ahora al camerino de 1998 con todo lo que sabes. Vuelve a esa mujer frente al espejo de neón, a punto de salir a un escenario donde el público la espera como si fuera invulnerable, porque así es como la han construido, así es como la necesitan. Mira la distancia entre lo que el público vio esa noche y lo que en realidad estaba ocurriendo detrás de esa imagen. Mira cuánto costó esa perfección. Mira a cuántas personas les benefició ese costo sin que ninguna de ellas tuviera que pagar un solo centavo de su precio real. Daniela Romo fue una voz extraordinaria y una presencia irrepetible en la historia del espectáculo latinoamericano. Fue también el lugar donde una industria puso sistemáticamente sus necesidades comerciales por encima de las necesidades humanas de una persona durante años. Fue brillante y fue vulnerable. Fue resistente de una manera que no cabe en ningún titular de revista, pero que cabe perfectamente en la historia real de una mujer que se negó, al final, a que su historia la contaran con las palabras y los silencios que otros habían elegido para ella. Fue generosa con un público que no siempre supo, porque no podía saber lo que ella le estaba dando realmente. El precio total de lo que había detrás de cada actuación, de cada sonrisa, de cada canción entregada,
como si todo estuviera bien cuando todo no estaba bien. Pero el show tenía que continuar, porque el show siempre tiene que continuar. Y yo te pregunto ahora a ti, que llegaste hasta aquí, que acompañaste esta historia hasta el final, como te pedí desde el principio. ¿Cuántas Daniela Romo hay en este momento ahora mismo dentro de la industria del entretenimiento, cargando diagnósticos en silencio y sonrisas construidas porque el negocio así lo exige y el precio de negarse es demasiado alto? ¿Cuántas voces hay ahí afuera que estamos aplaudiendo en este momento sin tener la menor idea de lo que ese aplauso les está costando en términos que nunca van a aparecer en ningún comunicado de prensa? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y la próxima semana vamos a hablar de otra mujer que esta industria intentó apagar con todos los recursos que tenía disponibles y que encontró la manera de seguir brillando de formas que absolutamente nadie esperaba y que cambiaron todo lo que creíamos saber sobre lo que significa sobrevivir en el espectáculo latinoamericano. Guarda esa promesa. Nos vemos ahí.